Faltan unos días para que acabe el año, es Navidad y nos hacemos regalos, muchos de ellos relacionados con la cultura. Entradas a exposiciones, conciertos u obras de teatro, expresiones culturales que el Gobierno quiere proteger con la aprobación en 2025 del Plan de Derechos Culturales. Considerados por las Naciones Unidas un derecho inviolable como pueda serlo el derecho al trabajo o a la integridad física, los de la cultura son casi desconocidos, en parte por la dificultad de darles una definición en las leyes. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué son los derechos culturales? El derecho a la cultura es un derecho humano universal. ¿Eso quiere decir, Tomaso? Pues que todos tenemos una serie de derechos muy importantes, nos sonarán muchos: a la libertad, a no sufrir torturas, a la nacionalidad. Son varios de los que aprobó la ONU en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también está el de formar parte de la vida cultural. Tomaso Koch es mi compañero de la sección de Cultura del País. Tomaso, te hago esa pregunta porque estamos acabando el año, mirando al siguiente, y aunque otros temas ocupan más espacio, el Gobierno prepara un plan de derechos culturales. Para empezar, ¿en qué consiste? ¿Quién lo impulsa? Pues lo impulsa el Ministerio de Cultura, y en realidad lo mejor es que lo cuente el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha querido participar en este podcast. Vamos. El Plan de Derechos Culturales responde al objetivo que nos hemos propuesto desde el Ministerio de Cultura de rediseñar todas las políticas públicas en el ámbito de la cultura desde el enfoque de que la cultura es y debe ser un derecho. Cuestiones como la democracia cultural, la participación o la igualdad, o comprender, por ejemplo, que la cultura es un campo de construcción de ciudadanía, generadora de equidad. El objetivo del plan es avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los derechos culturales: derecho de acceso a la cultura, derecho a la creación cultural y derecho de participación en la vida cultural. Pues ante todo déjame que le dé las gracias al ministro, porque la verdad que no es muy habitual que se presten a participar. No. Y bueno, el caso es que el plan, digamos que abrió una primera fase como colaborativa, donde la ciudadanía y también evidentemente gente del sector cultural podía aportar ideas. La promesa es que en mayo de 2025 haya una especie de hoja de ruta, de texto definitivo, y claro, entre otras muchas cosas, aborda el propio concepto, que es muy importante porque se está hablando mucho, sobre todo en el sector, entre abogados también especializados en cultura, ¿qué es esto de los derechos culturales? Hablaba de hecho el ministro de Equidad, me he quedado con esa palabra. ¿Es lo mismo que el derecho a la propia cultura, es decir, a la diversidad? Yo entiendo que es una cosa más amplia. De hecho, se habla de pasar del derecho a la cultura al concepto de derechos culturales. Hay una ley, por ejemplo, en Navarra en 2019 se aprobó una ley foral donde se habla de derechos culturales. El derecho al acceso a la vida cultural, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a que tú también puedas contribuir a cómo se forman las políticas sobre cultura, la memoria histórica, las culturas tradicionales y populares, el propio derecho de autor, el derecho a crear libremente obras, el acceso al patrimonio, a defender tu propia identidad cultural, toda una serie de derechos individuales, porque luego también están los colectivos, claro. A ver, explícame esto de derechos individuales y colectivos. Pues a ver, todos estos que he contado realmente son derechos que tenemos tú, yo y toda la gente que nos está oyendo. Y luego hay otros que tienes por pertenecer a ciertos colectivos. No sé, podemos pensar derechos de los niños, de las mujeres, de los trabajadores o de los pueblos indígenas. Entonces, claro, algunos de estos, de hecho el plan del ministerio está planteado con una serie de ejes temáticos y algunos tienen que ver también con ciertos colectivos. Se repite también mucho lo de participar en la vida cultural. Claro, lo que decíamos antes, lo tenemos todos, que se sepa desde 1948 este derecho, porque el 20 de diciembre de ese año se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 27 se establece por primera vez como garantía universal el poder participar en la vida cultural. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
El Senado, por ejemplo, español, en 2020 instó al gobierno a reconocer la cultura como un bien esencial, como podía ser pues, comer o la sanidad, la educación. Todos nos acordamos, era la época del confinamiento, cómo de importante fue la cultura. Y hay una serie de pactos internacionales que también recogen ese derecho. Y en realidad nuestra propia Constitución, el artículo 44, el punto 1 de la Constitución española, establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. ¿Y se cumplen? Bueno, la pregunta del millón. A ver, sí, no. A ver, ahora me tiro el rollo. Es que ha coincidido que me he tenido que pasar un buen rato leyéndome 1000 páginas de informes estadísticos porque por estas fechas, aparte de que sea Navidad y vayamos a comprar cultura, pues el Ministerio de Cultura y las GAE publican sus anuarios, donde vienen un montonazo de estadísticas de todo tipo. Y entonces ahí vas viendo algunas cosas y entonces se cumplen hasta cierto punto. Es decir, la cultura sería de todos, hablamos de derechos culturales, muy bien, pero luego resulta que a más ingresos que tengas, más cultura, más gasto que emplees, más porcentaje de tu, digamos, presupuesto que inviertes en cultura. Si vives en ciudades grandes, tienes más acceso y es más fácil. Por edad, a partir de 55 te descuelgas un poco o digamos que mucha gente se descuelga un poco la cultura. Entonces, áreas rurales, menos acceso a la cultura. Hay toda una serie de, digamos, de excluidos de la cultura que luego si miras las respuestas, ¿por qué? Algunos o sea, en realidad la respuesta más frecuente es no me interesa, no tengo tiempo. O sea que a lo mejor habrá una parte de gente que tampoco le interese. Pero yo me imagino que hay una parte que si estuviera más expuesta o tuviera más posibilidades de hacer la cultura, tal vez sí le interesaría. Y de hecho el propio Urtasun lo reconocía como uno de los principales retos o problemáticas, digamos. El primer paso es elaborar un buen diagnóstico para saber qué sectores tienen más dificultades para acceder a la cultura, mientras actuamos allí donde sabemos que ya debemos hacerlo. Este es el primer paso del Plan de Derechos Culturales, que se ha hecho a través de la participación ciudadana y nuevos indicadores fiables. Sin embargo, mientras se hace el diagnóstico, hay ámbitos en los que no hay que esperar y en los cuales podemos actuar ya. Un ejemplo es la España vaciada, donde sabemos que hay muchos municipios sin equipamientos públicos ni privados para la cultura. Otro es el de hacer entrar la cultura en las escuelas públicas, para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a ella, independientemente de su clase social o bagaje cultural, como hemos hecho, por ejemplo, con el programa Cine Escuela que hemos anunciado. Y otro tema para que se cumplan o no es la cuestión de hasta qué punto sean justiciables, digamos. O sea, en el momento en el que una ley, como la de Navarra, por ejemplo, reconoce los derechos culturales, tú podrías incluso llevar a una administración ante un tribunal porque consideres que no se reconozca tu derecho, uno de tus derechos culturales. ¿Y ha habido algún caso? ¿Alguien ha llevado a la justicia a un país por no poder acceder a la cultura? Pues yo lo he estado buscando mucho antes de grabar, pero no lo he encontrado, la verdad. Pero bueno, a ver si a lo mejor alguien sí lo encuentra. Pero el caso es que, por ejemplo, la Comisión Europea sí incluye en su página web una invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier violación de sus derechos. Y claro, cuanto más hablemos de estos temas, cuanto más estén recogidos los derechos culturales dentro de las legislaciones de los distintos países, más fácil también será llevarlo a los tribunales y en general que se conozcan, que la gente se sensibilice sobre ello, que sea consciente de que tiene todos estos derechos y puede ejercerlos de varias formas. Ahora seguimos hablando, Tomaso. Enseguida volvemos. Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Estoy con Tomaso Koch, compañero de la sección de Cultura, hablando de derechos culturales. Tomaso, por lo que veo, la normativa es tan antigua como la ONU. ¿Se ha hecho suficiente desde 1948 para preservar estos derechos? Bueno, es que me haces preguntas muy complicadas. En la Unión Europea digamos, en los distintos tratados de la Unión Europea no se hace una mención explícita, no se reconocen los derechos culturales, aunque sí hay algunos tratados internacionales, se habla mucho de la Declaración de Friburgo, hay
tratados en el marco de la UNESCO, que también los reconocen, pero en la Unión Europea en concreto, por ejemplo, no, con lo cual digamos que queda bastante trabajo por hacer. Claro, la práctica es más complicada. ¿Y qué hay de España? Me hablabas de la Constitución y también de la Ley de Navarra. ¿Cómo lo recoge? Pues la Ley de Navarra sí se refiere, menciona los derechos culturales y de hecho explica varios derechos culturales que son un poco de los que hemos hablado al principio. Luego, por ejemplo, Canarias aprobó una ley del sistema público de cultura y la ciudad de Barcelona, entre otras, tiene un plan de derechos culturales específico con una dotación además importante en términos económicos. Y luego, como decíamos, la Constitución, hemos citado el artículo 44, pero luego en el 48 habla de la participación e implicación de los jóvenes en actividades de la sociedad y entre otras está la vida cultural. Y luego está el reparto de competencias, claro, en varios artículos entre el Estado y las comunidades autónomas. Entonces, Tomaso, ¿cuál es la novedad del plan en el que trabaja el Gobierno? ¿Tomárselo más en serio? Bueno, yo creo que se lo ha tomado bastante en serio. Digamos que, claro, una parte yo entiendo que es que se hable de esto, que seamos todos conscientes, que sea un poco una política, como decía Urtasun, transversal, que entre dentro de la administración. Es verdad que también en el acuerdo que firmaron de gobierno el PSOE y Sumar se hablaba de una ley de derechos culturales. El rango ha bajado, ahora estamos hablando de un plan. Ya. Entonces, bueno, un poco de fuerza ha perdido. Pero luego es un plan muy ambicioso, tiene 13 ejes temáticos, no sé, por ejemplo, igualdad de género, discapacidad, desarrollo local, la intergeneracionalidad, a ver si lo decía bien, y muchos más. Has nombrado a las comunidades autónomas y quería preguntarte qué papel tienen en este plan del Gobierno. Pues pueden participar y podían participar en esto que decíamos de la parte digamos, colaborativa a través de la Conferencia Sectorial de Cultura. Ha habido comunidades que ya se han descolgado un poco del plan, también tenemos que decirlo. La Comunidad de Madrid lo ha criticado, ha dicho que es errático y poco consistente y ha decidido que no va a colaborar. Y Andalucía también lo ha criticado. Ya. Hemos empezado hablando de la ONU, de la Unión Europea, estamos estrechando el círculo competencial al hablar de comunidades autónomas, el geográfico, pero este plan, Tomaso, pretende ampliar las miras. La historia es de todo. ¿Cómo contamos la historia? Es lo que en un momento dado se ha determinado de unos pocos. Ahora tenemos... Pues esto que hemos escuchado es el Foro Encuentro Cultura, que se creó hace 10 años justamente para dar voz a las minorías. Escuchábamos la edición que se celebró en Sevilla, pero el último fue en Santiago de Compostela, de hecho estuvo el propio ministro presente. Claro, es que la diversidad cultural en un país como España es enorme y de hecho es uno de los apartados, hablábamos antes de los 13 ejes temáticos de este plan y uno es la diversidad étnico-racial y entre otras cosas, por ejemplo, se habla de realizar un diagnóstico acerca de los principales obstáculos o barreras que dificultan o impiden la participación plena de las personas migrantes y racialmente diversas en la vida cultural. Y luego hay otros ejes, está la sostenibilidad, en un momento en el que, bueno, ya sabes que tenemos negacionistas del cambio climático, que curiosamente a veces coinciden con los que dicen que la cultura son toda una panda de subvencionados, que no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el tema de la censura, que también es muy relevante dentro de este plan. Sí, de hecho quería que habláramos de este punto, Tomaso, porque en la rueda de prensa de presentación de este plan que dio el ministro Urtasun, por cierto, en la que no admitió preguntas, ya que vamos a hablar de libertad de expresión, él hizo mucho hincapié en los momentos duros que vive la democracia y que la cultura precisamente era clave para afrontarlos. ¿Hasta qué punto está pensado este plan para combatir los discursos del odio o de rechazo a la diversidad? Pues tiene mucho que ver también, porque aparte, claro, todos nos acordamos de la reciente oleada de censuras en muchos ayuntamientos donde gobernaba a lo mejor el PP con apoyo de Vox. No sé, la proyección de la película Buzz Lightyear, donde hay un beso homosexual que no se pudo ver en un municipio, la censura de la obra Orlando de Virginia Woolf. Entonces, claro, parte de la idea también es reivindicar la libertad de expresión en este sentido, en contra de lo que sea censura o discursos de odio, etc. Y me estoy preguntando si ese derecho a acceder y participar de la cultura del que estamos hablando también afecta a los artistas, ¿no? Pues es otro punto un poco complicadito, digamos. Porque, claro, un pilar fundamental de todo esto es el Estatuto del Artista, que es una serie de... En 2018, voy a ser muy breve, lo prometo, pero es importante el contexto. En 2018, todos los grupos políticos consensuaron un documento de 60 medidas, digamos, para adaptar lo que sea el régimen fiscal, laboral, etcétera, a lo raro que es un poco el mercado laboral y la vida laboral de un creador. Y de esas medidas, unas cuantas quedan todavía por aprobar. Entonces, parte de, digamos que hablando con muchos representantes del sector, es decir que todo el mundo decía, qué interesante este plan, qué bien, que ven, o sea, vamos, todo el mundo a favor,
pero también había un poco de crítica de habría que priorizar, o sea, esto es muy mediático, digamos, también nos importaría mucho más al sector que se priorizara terminar, rematar el estatuto del artista, digamos. Decía una de las personas con las que yo hablé, si no hay estatuto del artista, entonces no habrá creadores, digamos, que puedan más o menos realizar su trabajo y crear sus obras, entonces tampoco puede haber derechos culturales. Y volvemos al viejo asunto de los trabajadores de la cultura precarios. Hombre, te podría sacar una cantidad de estadística de esa que me he leído, pero me temo que vamos un poco tarde, igual además se lo ahorramos a los oyentes y a ti. Nos da para otro podcast. Cuando queráis. Gracias, Tomaso. Muchísimas gracias. Este episodio lo ha diseñado David Gutiérrez. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Tomaso Koch. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.